Y parece que definitivamente Larry Fink, el CEO de BlackRock, está decidido a invertir en Bitcoin o como mínimo está decidido a construir un vehículo de inversión para que los clientes de BlackRock puedan tener exposición al Bitcoin. A continuación vamos a analizar una entrevista que recientemente Larry Fink ofreció a través de la cadena Fox Business. Vamos a analizar con detalle esa entrevista, pero a continuación lo que vamos a hacer a lo largo de este video será calcular cuál es el precio mínimo para el Bitcoin desde el punto de vista fundamental, cuál es el precio máximo para el Bitcoin también desde el punto de vista fundamental y cuál es su valor justo o fair value. Creo que este video será muy interesante, me encantan los cálculos porque recordemos que los datos matan relato. Será interesante, así que comenzamos. Y como lo dijimos al principio, es bastante obvio a estas alturas que Larry Fink, el CEO de BlackRock, está absolutamente interesado en crear o en construir un vehículo de inversión para que los clientes de BlackRock puedan tener exposición al Bitcoin. Recientemente en este canal publicamos un video en el cual comentábamos que BlackRock había hecho una solicitud formal ante la SEC, que es el regulador bursátil, para ser autorizado para construir un ETF sobre Bitcoin al contado. Recordemos que en este momento cualquiera de nosotros puede tener exposición al Bitcoin a través de mercados organizados como son las bolsas de valores. Y lo podemos hacer, por ejemplo, a través de instrumentos como son los ETF que replican el Bitcoin a través de derivados financieros como pueden ser los swaps o como pueden ser también los futuros. Pero lo que está solicitando BlackRock a la SEC es autorización para construir un ETF para Bitcoin al contado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ETF tendrá respaldo en Bitcoins reales, no tendrá respaldo sobre derivados financieros que replican al Bitcoin. Y esto hará toda la diferencia porque la única forma de tener un ETF de Bitcoin al contado es porque BlackRock ha desarrollado la tecnología y la infraestructura para comprar, operar, almacenar y negociar los Bitcoins. Y esto hará toda la diferencia para todas aquellas personas que no pertenecen al mundo cripto, que no son frikis, que no están acostumbrados a los términos y que les parece muy arriesgado invertir en algo que, además de ser volátil, representa una innovación tecnológica sobre la cual no conocen todos los detalles. Vamos a mirar la entrevista de Larry Fink y a continuación la comentamos. Prestar atención. And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. De esta entrevista me gustaría rescatar dos frases que se me hacen muy interesantes. La primera de ellas es cuando dice que lo que hace el mundo cripto es digitalizar el oro, y creo que hace referencia especialmente al Bitcoin. Recordemos que el oro es utilizado como un activo refugio, como un activo que es usado para conservar la riqueza y para protegerse en momentos de peligro o de incertidumbre. La segunda frase que quiero rescatar es cuando dice que el Bitcoin es un activo internacional y que puede ser utilizado como cobertura natural frente a eventos económicos negativos como pueden ser la inflación o la devaluación. Es interesante cómo él, que es el CEO de BlackRock, y para los que no lo sepan, BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. Es interesante observar cómo él ha cambiado de opinión a lo largo de los años y ha pasado de directamente rechazar al Bitcoin
y decir que es un índice para el lavado de dinero o para tapar la operación delincuencial, ha pasado de decir eso a lo que acabamos de escuchar. Y si no me lo creen, prestar atención a la siguiente entrevista. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No. So we're looking at blockchain technologies, and we're looking at all the But blockchain isn't crypto. Blockchain is just the underlying technology. Well, don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes. But at some point they might. Do you need to be prepared? I don't, at the moment, no. I have not heard from any one client they're looking to buy a cryptocurrency at this time. But right now, I can tell you it worldwide, I have not heard from one client who said, I need to be in this. Observar que esta entrevista fue ofrecida a la cadena Bloomberg en el año 2018. Pasó del total rechazo porque aquí lo que afirma es que primero no se estaban preparando en aquel momento para gestionar o para hacer negociación en el mundo cripto. Y además afirmó que ningún cliente de los millones de clientes que tiene BlackRock alrededor del mundo, en esa fecha aparentemente ningún cliente le había solicitado ofrecer exposición al Bitcoin. Yo no me lo creo porque entre tantas personas es imposible que nadie se lo haya solicitado. Pero sí que creo que eso hacía referencia a sus opiniones personales y a sus preferencias como inversionista. Pero lo que acabamos de observar es un cambio radical en la percepción que el propio Larry Fink tiene del mundo cripto y especialmente sobre el Bitcoin. ¿Por qué esto es interesante? Porque BlackRock, al ser el mayor gestor de activos del mundo con aproximadamente 10 trillones de activos bajo gestión, tiene la influencia, tiene los contactos políticos y tiene la capacidad institucional para promover que su solicitud ante la SEC sea aceptada. Y si esto ocurre con BlackRock, detrás de él se irán muchos otros gestores de activos, como pueden ser Fidelity, Invesco, T. Rowe Price, State Street o el propio Vanguard. Y lo que esto significaría es que un gran flujo de dinero de personas que son muy parecidas a las personas que nos siguen y que nos escuchan, que son parecidas a mí, personas que no son frikis de este mundillo, que probablemente no están familiarizados con los términos, con todos los tecnicismos y que por no estar familiarizados con esto que es una innovación tecnológica, por no estarlo, sienten que es demasiado arriesgado o excesivamente arriesgado invertir en Bitcoin o en tener una parte significativa de su dinero en una wallet caliente o en una wallet fría o en negociar a través de exchanges que no son confiables. Y no pensemos en la persona que tiene $1,000, pensemos en la persona que tiene $1,000,000, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. Muchas de estas personas que no son frikis, que no son del mundillo, necesitan garantías para que desde su punto de vista su dinero no es que no vaya a enfrentar pérdidas, sino que desde el punto de vista de la gestión, del respaldo y de la operación hayan garantías de que no van a ocurrir estafas o de que los bitcoins no se van a perder, sino que van a estar bien custodiados. Todos aquellos que yo denomino que son como yo de la vieja escuela se sentirán tranquilos operando a través de instrumentos financieros que conocen y que entienden. Por esto es que creo que es significativo porque moverá muchísimos recursos hacia el Bitcoin y eso podría interpretarse como un movimiento muy alcista en los precios. Pero quiero que hagamos unos cálculos desde el punto de vista fundamental para el Bitcoin. Y para hacerlo vamos a utilizar una ley que se denomina la ley de Robert Metcalfe. Según esta ley, según Robert Metcalfe, el valor de una red de telecomunicaciones, y vamos a asumir que el Bitcoin es una red de telecomunicaciones, que el valor de esta red aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema. Voy a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Visa es una tarjeta de crédito cuyo valor como negocio va aumentando a medida que la cantidad de usuarios de estas tarjetas
que son, primero, los tenedores de estas tarjetas y segundo, los negocios que permiten el uso de estas tarjetas para que se realizan pagos en sus establecimientos. A medida que esta red de usuarios crece, el valor y el tamaño del negocio para Visa también crece. Por eso, cuando hablamos de una red de telecomunicaciones, no pensemos en una telefónica, pensemos en negocios o en modelos de negocio que se benefician del efecto de red. Y en este caso, a ver si ustedes me dan la razón, el valor del Bitcoin aumentará entre más personas lo utilicen, ya sea como una reserva de valor, ya sea para realizar transacciones, aunque esto está por verse, el Bitcoin todavía debe ser adoptado, o ya sea porque hace parte de las preferencias como un producto para invertir o para hacer trading. Pero en el fondo lo que dice Robert Metcalfe es que el valor de la red aumentará a medida que crece el tamaño de la red proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios. Por ejemplo, si una red tiene 10 nodos, su valor inherente será de 100. Es decir, 10 por 10 igual a 100. Si agregamos un nodo, este valor crece hasta 121 y si agregamos otro nodo, su valor crece hasta 144. Y esto lo que quiere decir es que el crecimiento no es lineal, sino exponencial. Si una persona entra, esa persona afecta a todas las personas de su entorno que quieran transaccionar con ella. No sé si se entiende el concepto. En el año 2018, Peterson aplicó la ley de Metcalfe al Bitcoin y demostró que esta ley determinaba en más del 70% el valor del Bitcoin. Vamos a poner el siguiente ejemplo. El tamaño de la red a diciembre del año 2021 era de 935 millones de direcciones en Internet. Y el número de bitcoins efectivamente minados a diciembre de 2021 era de 19 millones de bitcoins. Por el cálculo, el valor del Bitcoin sería producto de multiplicar 935 por 935 dividido entre 19, como todo está denominado en millones. Entonces se retiran los ceros y el resultado me da $46,000 por unidad a diciembre de 2021, es decir, con los datos de 2021. Si actualizamos esos datos a diciembre de 2022 con 1.069 millones de direcciones y 20 millones de bitcoins, entonces el nuevo valor fundamental o precio objetivo fundamental para el Bitcoin es de $57,000 la unidad. Seguramente estos datos han cambiado, estamos a julio del año 2023. Si ustedes están en la capacidad de hacerlo, por favor actualicen este cálculo a la fecha en que estamos publicando este video. Por lo cual, a diciembre de 2022 el valor fundamental del Bitcoin era de $57,000. Sigamos con los cálculos. Si dividimos la cotización del Bitcoin en mínimos de los últimos 10 años, entre los millones de direcciones existentes a la fecha de los mínimos, esto me dará un ratio de 15,5. Si este ratio lo multiplico por la cantidad de direcciones que había para Bitcoin en la fecha de los mínimos, esto me da un precio mínimo fundamental para el Bitcoin de $14,500 la unidad. Si nosotros revisamos un gráfico, observaremos que los mínimos recientes para Bitcoin estuvieron muy cerca de los $14,500. Coincidencia o no, eso es lo que nos dicen los números. Vámonos a otro cálculo para los últimos 4 años. Si dividimos la cotización del Bitcoin en los mínimos de los últimos 4 años, el anterior cálculo fue para los últimos 10 años, lo dividimos entre los millones de direcciones existentes a la fecha de los mínimos, esto me da un ratio de 29 y si multiplico 29 por 935, esto me da un fair value o valor justo para el Bitcoin ubicado en $27,000. Si nos vamos al gráfico reciente para el Bitcoin, observar que este nivel de $27,000, $26,000 fue un nivel asiduo de compra desde marzo del año 2023 hasta ahora, hasta junio del año 2023. Y de hecho el Bitcoin se ha disparado hasta sobrepasar el nivel de $30,000 después de conocerse esta solicitud de BlackRock ante la SEC para ser autorizado a construir un ETF sobre Bitcoin al contado. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué desde mi punto de vista es importante lo que está ocurriendo con BlackRock?
Pero antes de continuar, si ustedes quieren entender un poco mejor este tema del Bitcoin, si todavía es algo muy lejano para algunos de ustedes, les sugiero leerse este libro llamado El Patrón Bitcoin, que es la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Aquí debajo les dejaré un link si lo desean comprar, porque creo que esto les permitirá entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Pero a ver, ¿por qué es importante lo que está ocurriendo con BlackRock? Por ejemplo, si ustedes analizan quiénes son los principales accionistas de las principales compañías en los Estados Unidos y también alrededor del mundo, por ejemplo, los mayores accionistas de Apple son Vanguard, BlackRock y State Street. Y entre los tres tienen el 14% de las acciones en circulación de Apple. En el caso de Microsoft, entre los tres poseen el 15% de la propiedad de Microsoft, de Amazon el 3%, de Alphabet, que es Google, poseen el 14%, de Tesla poseen el 11% y de IBM poseen el 16%. Son los mayores accionistas de la mayoría de las compañías que cotizan en bolsa alrededor del mundo. Por ejemplo, si voy a revisar cuál es el top holdings o el top de mayores inversionistas en acciones de Google, primero está Vanguard, después BlackRock y así sucesivamente. Lo mismo ocurre si analizamos acciones o los mayores accionistas de Coca-Cola. En primer lugar está Berkshire Hathaway de Warren Buffett, le sigue Vanguard y BlackRock. Si analizamos Tesla, es primero Vanguard y después BlackRock. Johnson & Johnson, Vanguard y después sigue SSGA y después BlackRock. Si miramos Starbucks, lo mismo, primero Vanguard, BlackRock y por aquí atrás está Northern Trust y etcétera. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque BlackRock junto a Vanguard, junto a Invesco, junto a State Street o T. Rowe Price son los mayores gestores de activos del mundo. Pero atención, no es que ellos, los dueños de estas compañías de gestión de activos, no es que los dueños de estas empresas compren directamente las acciones de estas compañías que acabamos de mirar y sean directamente los dueños, sino que ellos gestionan el dinero de terceros y con ese dinero se han convertido en los principales accionistas de la mayoría de las empresas. Por ejemplo, si nos vamos a la página de BlackRock, que aquí se las estoy compartiendo, aquí podemos ver todos los fondos de inversión, los ETF y los fondos indexados de BlackRock. Vamos a poner ejemplos reales. Si nosotros nos vamos a un ETF sobre el índice Standard & Poor's 500, vamos a utilizar este. Abrimos este ETF, que es un fondo de inversión cotizado, y nos vamos al Top Holdings. Es decir, cuáles son las principales inversiones de este ETF. Observamos que en primer lugar está Apple, después Microsoft, Amazon, Nvidia, etc. Volvamos al listado y vamos a compararlo con otro ETF. A ver si encontramos, por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo este ETF sobre el Nasdaq. Abramos un nuevo enlace. Miremos el Top Holdings o las principales inversiones de este ETF y observamos que está de primero Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla y etcétera. Observar que estas empresas son muy parecidas a estas otras empresas. Observar que este ETF está invertido en empresas, en prácticamente las mismas empresas que este otro ETF, pero son dos ETF diferentes. Uno es sobre el índice Standard & Poor's 500, aquí arriba lo dice, y otro es sobre el índice tecnológico Nasdaq. ¿Por qué invierten en estas empresas o por qué estos ETF invierten en estas empresas? Porque los clientes de BlackRock entran a su página, eligen el ETF en el cual desean invertir y lo eligen porque les gustan las empresas en las que ese ETF está invertido o en los que está concentrado. Y estos clientes envían dinero a BlackRock y con este dinero BlackRock compra las acciones que pertenecen al ETF para poder materializar la inversión que los clientes acaban de realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños de estas acciones no es BlackRock. BlackRock es el gestor. Los dueños de estas acciones son los partícipes o los inversionistas en los ETF que BlackRock crea. Volvemos al principio. Lo que dijimos es que Larry Fink está decidido no directamente a invertir en Bitcoin, sino a construir un vehículo de inversión para que los clientes de BlackRock
puedan tener fácilmente exposición al Bitcoin, pero no es algo que él quiera hacer por hacerle un bien a la humanidad, sino porque estoy completamente seguro que es un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas, que pueden ser ustedes o podemos ser personas como nosotros, que no son frikis, que no son del mundillo, que no conocen todos los riesgos o que no conocen todos los términos o todos los tecnicismos y por lo tanto esto se les convierte en riesgos inasumibles. Todas estas personas estarían dispuestas, probablemente, me lo invento, estarían dispuestas a pagar una comisión más alta para poder tener exposición al Bitcoin, pero con un mayor estándar de seguridad, para no verse expuesto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con FTX, o con lo que está ocurriendo ahora con Binance, o lo que ha ocurrido con robos y con hackeos en el mundo cripto. Aquí yo no quiero entrar en debates, lo que quiero decir es lo siguiente: hay personas que se sienten tranquilas cuando pueden tener exposición a un activo a través de un vehículo de inversión que ya conocen o que ya entienden, como pueden ser los fondos de inversión o los ETF. Por ejemplo, sí que tengo que decir lo siguiente, porque yo cambié mi percepción y mi opinión sobre el Bitcoin. Si ustedes ven videos míos de hace algunos años, yo hablaba pestes del Bitcoin. ¿Por qué cambié de opinión? Porque ¿cómo te sentirías si el día de mañana perdieses todos los ahorros de tu vida o los ahorros de toda tu vida y de tu trabajo fueran confiscados por gobiernos corruptos o por gobiernos ladrones o por gobiernos populistas o autoritarios? ¿Cómo te sentirías? Arruinado, estarías arruinado. ¿Cuál sería la única manera de protegerte de eso? Estando por fuera del sistema. Los gobiernos, porque quieren controlar todas nuestras transacciones, cuánto dinero tenemos y cómo lo ganamos, porque quieren nuestro dinero y lo quieren tener cobrándonos más impuestos o directamente confiscándolo si es un gobierno socialista o comunista. Y todos los que tenemos dinero en bancos, en los mercados financieros, en el sistema, pues estamos expuestos a que si algún día estamos en un país con un gobierno populista, autoritario o ladrón, estamos expuestos a que nos sea confiscado el producto de nuestro esfuerzo. Y en ese escenario, la única forma de no perderlo todo sería tener parte de nuestro dinero por fuera del sistema. Cuando yo entendí esto es cuando comencé a entender el valor que aporta el Bitcoin. Permite estar por fuera del sistema y por lo tanto impide que el gobierno traquee todas mis transacciones comerciales y financieras. No es porque hagamos operaciones delincuenciales, yo soy una persona muy sana, me gusta dormir tranquilo, nunca hago nada malo y estoy completamente seguro que la mayoría de ustedes son igual, pero porque el gobierno tiene que conocer todas mis transacciones para robarme o para confiscarme. Si ustedes entienden eso, entonces comenzarán a caminar o a transitar el camino hacia comprender que probablemente, porque no es consejo de inversión, cada uno debe realizar su propia investigación, probablemente el Bitcoin puede ser una alternativa para estar por fuera del sistema y evitar este tipo de escenarios que acabo de describir. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Antes de irme, si ustedes quieren pertenecer al grupo privado de WhatsApp para Bitcoin, vamos a abrir las puertas de manera gratuita hasta el día 30 de julio. Dejaré un enlace aquí debajo si quieren estar allí. Allí vamos a compartir información y vamos a crear un grupo y vamos a hacer historias interesantes. Si este video les ha parecido de valor, por favor dejarnos un gran me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad. Comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que hemos dicho? ¿Ustedes qué piensan? ¿Están invertidos en Bitcoin? ¿Van a invertir en Bitcoin? ¿Cuál ha sido su experiencia con Bitcoin o son totalmente neófitos con el Bitcoin? Por favor, escribirlo debajo en los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.